Mientras Jesús y los discípulos recorrían Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de los dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece? ¿Los reyes de este mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesucristo dijo: entonces los hijos están exentos. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 22 al 27. Una catequesis sobre la libertad. ¿Cómo maneja Jesús el concepto de libertad, justicia, caridad, misericordia, según la predicación del nuevo reino de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, hoy lunes 19 de agosto, año 2021. Ubicados en ese capítulo 17, Evangelio según San Mateo, hay un tema trascendental e importante que yo me atrevo a decir que define como dos conceptos: la fe y concepto de la religión que predica Jesús basada en el reino de Dios. Una religión que se sale del contexto del templo y se mete en la caridad, en la justicia y en la misericordia con las demás personas. No basta ni es suficiente con decir usted paga impuestos o usted paga el diezmo, el comino, la menta y paga todo eso. No, no es tan trascendental eso según este texto. Es mucho más trascendental la idea que tiene Jesucristo sobre qué significa la libertad en un ser humano. Acertadamente, el Papa Benedicto XVI, en una homilía en el año 2011, en diciembre, el Papa apuntaba a hablar de justicia, misericordia, justicia y caridad. Y decía el Papa que ese es el tema más recurrente en la predicación de Jesús de Nazaret. Por tanto, es importante entender ese tema en el contexto de un Nuevo Testamento. Por ejemplo, cobrar los impuestos de todos los israelitas mayores de 20 años de edad deberían pagar anualmente para el sostenimiento del templo. Y eso está escrito en la Biblia, capítulo 30 del libro del Éxodo o capítulo 10 de la profecía de Nehemías. También es importante tener en cuenta que el hecho de que Jesús pague el impuesto del templo entonces suponía una aceptación del culto que tenían los judíos. Entonces la pregunta que queda en el tintero, entonces, si Jesús vino a predicar el nuevo reino de Dios, a superar la iniquidad, la explotación de los seres humanos, el gobernante que le cobra impuestos a las personas, entonces la pregunta sería: ¿en dónde está la novedad del reino? No tiene sentido, no tiene razón de ser. Por esa razón el maestro le contesta a sus discípulos, les contesta: ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A los hijos o a los extraños? Es decir, este no es el reino que yo estoy predicando. Hay tres puntos importantes para uno entender la religión, la libertad y la fe desde el punto de vista de la predicación del Nazareno con su reino de Dios. Y el primer punto que da el hermeneuta bíblico es hablando de los reyes de la tierra, de quién cobran tasas o tributos, de sus hijos o de los extraños. En ese primer punto, entonces queda claro que en Dios no hay sometimiento, sino una relación amorosa. No hay sometimiento, o sea, Dios no somete a la gente. Dios no le dice a la gente: es que usted tiene que pagar, es que usted tiene que hacerlo, es que a usted le vale tanto esto. Dios no maneja la situación así.
En Dios hay una relación amorosa con la persona. Es una relación de justicia, de caridad y de misericordia. Lo segundo que dice el hermeneuta es la libertad de cada persona. Cuando se trata de hablar de la palabra libertad, según la Santa Biblia, es como el vértice de toda la predicación de Jesús de Nazaret. Y no solo de Jesús de Nazaret, sino la predicación de San Pablo en la mayoría de sus cartas, el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, hablando de la palabra libertad, es muy importante tener un concepto claro de la libertad, pero según la Santa Biblia. Y en la Santa Biblia parece que la libertad es un don que permanece dependiente de aquellos que la dan. Es decir, la libertad depende de aquel que la da, y el que los liberó y los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó a Canaán, a la tierra prometida. Ese se llama Yahvé. Ahí arranca cuando uno empieza a hablar de libertad de un ser humano. La libertad es una gracia y es un don que tiene cada persona y nace con ese don, pero gracias a aquel que se lo entrega, que se llama Yahvé, y ese es un punto importantísimo en la Santa Biblia. El segundo punto importantísimo en la Biblia para uno vivir bien su libertad es entender la acción de Dios, que está en el fundamento mismo de la convivencia de los seres humanos. Me explico. Para Dios es mucho más importante cómo usa usted su libertad cuando se relaciona con los demás. Fijémonos que cuando uno usa más la libertad, atropella a los demás, insulta a los demás, trata con palabras soeces a los demás, denigra de los demás, difama de los demás, habla mal de los demás y todavía se cree buena gente. Eso dice la Santa Biblia. La acción de Dios está en el fundamento de la convivencia de los seres humanos. La pregunta del millón es: ¿cómo uso mi libertad como ser humano? ¿Cómo uso? Con esa pregunta tan contundente que Jesús le dice a sus discípulos y a sus seguidores: ¿de quién cobran las tasas o el tributo? ¿De los hijos o de los extraños? ¿Cómo es esta cosa que están explotando la gente? Según la Santa Biblia, aparece un decálogo de la libertad. Y el decálogo que aparece en la Santa Biblia habla de la libertad como la vida. Por ejemplo, no matarás. Habla del matrimonio en el campo de la libertad, no cometerás adulterio. Habla del honor de un ser humano, no darás falso testimonio contra los demás. Habla de la libertad también con la propiedad, no codiciarás las cosas de los demás, la mujer de tu prójimo, ni siervo, ni sierva, ni buey, ni asno. Es decir, que la libertad es uno de los derechos fundamentales del hombre que Yahvé da y garantiza al pueblo de Israel. La libertad, es decir, lo liberó, los llevó a la tierra prometida, les enseñó, les planteó un decálogo y decirle a una sociedad: tendrá que vivir esto. Cuando usted se sale del decálogo, está abusando de su libertad y le está violando la libertad de las demás personas, en pocas palabras. Entonces es uno de los derechos fundamentales que Yahvé le da a su pueblo y está allí en los mandamientos. Por ejemplo, no robarás. Prohíbe el rapto de las personas humanas, no raptar las personas, dice la Biblia. Es el concepto en que es tenida la libertad, por ejemplo, para un extranjero. Hasta un extranjero también Jesús, Dios, Yahvé, le manda llamar la atención en cuanto a la libertad. Para un extranjero le dice: no matarás al forastero ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros, fuisteis en el país de Egipto. No oprimirás al forastero. Ya sabéis que lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. Miren cómo es de interesante estudiar el tema de la libertad. Hoy, a partir de ese capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, para ponernos en esa sintonía, como lo hizo tan sabiamente el Papa emérito Benedicto XVI, nos vamos a quedar con una frase del Papa emérito para hablar de libertad como un don, como una gracia de Dios que depende de la persona que le dio la libertad. Cada ser humano nace y llega a este mundo con su propia libertad. La daña porque abusa de la libertad
porque no hace uso de la libertad, porque no conoce los límites de la libertad. Ahí ya es un problema ya personal. El Papa Emérito decía, justo para nosotros es lo que se debe al otro, la lógica de Dios en la libertad, decía el Papa Benedicto XVI. Y daba el siguiente ejemplo, mientras que misericordioso es lo que se dona por bondad y una cosa parece excluir a la otra. Pero para Dios no es así. Uno no puede decirle a una persona, sacarle plata, dije, no, es que es bondad, sea generoso cuando regale plata a los demás, sea para mirarle a ver qué tal tiene usted su voluntad. El Papa Emérito dice, eso no es así, esa no es la lógica de Dios, para Dios no es así, en Dios justicia, caridad coinciden, oigan al Papa Benedicto, en Dios justicia y caridad son paralelas, coinciden. Dice el Papa, no hay acción justa que no sea también misericordiosa de perdón y al mismo tiempo no hay una acción que sea misericordiosa que no sea perfectamente justa. Bien interesante el Papa como siempre, profundo, teológico, filosófico, apunta a lo que significa vivir como un verdadero hijo de Dios, que Dios en la lógica de Dios tiene que, y para nosotros debe existir la justicia, la misericordia, la caridad y la bondad en lo que hacemos todos los días. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,